Reverendo diácono, amadísimos hermanos, en este segundo domingo después de la Navidad, donde hemos celebrado el acontecimiento del nacimiento de Cristo como salvación y redención del mundo. Eso es precisamente lo que significa que la palabra se hizo carne, es decir, Dios se hizo hombre entre nosotros, pero a la vez sin dejar de ser Dios. Es un gran misterio. Por eso ese misterio de la Navidad, el misterio de la palabra hecha carne, a semejanza de María, debemos guardarlo en nuestro corazón para vivirlo, no para entenderlo, y para que podamos en ese misterio alcanzar el propósito de Dios. Como dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, la esperanza que aguardamos es que ese Dios que se ha encarnado en nosotros pueda darnos la salvación, la vida eterna. Él puede salvarnos, Él nos ha salvado, siempre y cuando nosotros le aceptemos, le busquemos y le acojamos, podemos alcanzar esa esperanza de vivir eternamente. La palabra, dice Juan en su prólogo, es decir, al inicio del Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, del 1 al 18, la palabra era Dios. Un Dios, queridos hermanos, que no tiene ni principio ni fin. Un Dios que no ha sido creado por nada ni por nadie. Un Dios que existía desde siempre y por siempre, dice Juan. Y por eso también Juan el Bautista en el desierto va a decir: el que viene después de mí existía antes que yo, y por eso pasa delante de mí, porque Él es Dios, y Dios ha existido siempre. La palabra era Dios, y es Dios, y por la palabra, dice Juan, se hizo todo. Eso quiere decir, queridos hermanos, que todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que hay sobre la faz de la tierra, todo es obra de Dios, todo es creación de Dios. No hay nada que no haya venido por la mano de Dios o por la palabra de Dios. Una palabra que es eterna, una palabra que es verdadera. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, no se desvalúa. La palabra de Dios existe. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. A diferencia de nosotros, la palabra del ser humano, que cada día nos vamos desvaluando más. ¿Y por qué se desvalúa la palabra del ser humano? Por el pecado, por la mentira, por el engaño, la falsedad. Porque hoy decimos una cosa y mañana decimos o hacemos otra. Dios nos ha prometido a nosotros desde la creación, queridos hermanos, darnos vida, y nos ha dado vida, porque la vida proviene de la palabra de Dios. Pero esa vida Dios quiere que sea eterna, pero el pecado no nos deja a nosotros vivir eternamente. El pecado nos corrompe, el pecado nos arrebata la vida, porque la vida proviene de Dios, no del diablo, ni tampoco del mundo. Hay que aprender a hacer la diferencia de que hoy en día se nos muestra vivir la vida o vivir el mundo, porque ese es el sentido de la vida, vivir alegre. El mundo, queridos hermanos, un mundo sin Dios, un mundo en pecado, lo que nos arrebata a nosotros la vida. Lo que nos quita es el verdadero sentido de la vida. La vida tiene sentido solamente en Dios, porque de Dios solamente proviene la vida, no del mundo, no del pecado, no del enemigo. Al mundo entró el pecado precisamente por el enemigo, por el diablo. Por eso, queridos hermanos, como a ese mundo maravilloso que ha sido creado por el mismo Dios ha entrado el pecado, es una de las razones
por la que el mismo Dios entonces, para librarnos del pecado, se ha encarnado en medio de nosotros. Dios ha nacido, Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho humano al igual que nosotros, porque la humanidad ha entrado en la naturaleza del pecado. Y Dios, para librarnos de esa naturaleza de pecado y rescatar la naturaleza humana y llevarla a lo divino, por eso precisamente se ha encarnado en nosotros. Pero Dios no ha hecho esta encarnación, queridos hermanos, es decir, hacerse humano por obligación. Dios se ha encarnado en nosotros también, como diría el apóstol San Pablo en la segunda lectura del día de hoy, por amor. Amor a su creación, amor a cada uno de nosotros, amor a la vida. Dios ama la vida. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios es amor en sí mismo, y el que es amor en sí mismo tiene que darse a los demás y tiene que mostrarse a los demás. Cuando uno ama, se muestra en las acciones, en la manera de convivir, en la manera de actuar, en la manera de ser, en la manera de compartir con los demás, en la manera de darse, sin exigir y sin esperar nada a cambio, porque ese es el verdadero amor. Y Dios, queridos hermanos, aún sin esperar nada a cambio de nosotros, más que le aceptemos, le busquemos y lo acojamos en nuestro corazón, se ha manifestado. Precisamente porque nos ama, Dios se ha hecho humano entre nosotros. Pero aún así, queridos hermanos, dice Juan, vino al mundo, la luz vino al mundo, pero los suyos no lo conocieron. ¿Quiénes son los suyos? Somos nosotros. Es el mundo que, a pesar de que Dios ha nacido, todavía no conocemos ni vivimos el verdadero sentido de la realidad y de la Navidad. Por ejemplo, ¿cuándo termina la Navidad? El día 6. No, el bautismo del Señor. ¿Cuándo es el bautismo del Señor? El próximo domingo. Entonces, ¿y para el mundo cuándo termina la Navidad? Ya se terminó prácticamente. Queda hoy y mañana. Ya para mañana el mundo terminó la Navidad. Mañana nosotros, a partir de mañana, ya veremos que aquellos que pusieron su arbolito y su luces en octubre, ya mañana comienzan a retirarlo. ¿Por qué? Porque ya mañana es el último día festivo. Porque el mundo lo que busca es fiesta. El mundo lo que busca es gozo. El mundo lo que busca es comida, bebida, celebrar, gozar, salir, divertirnos. Esa es la Navidad para el mundo. Pero como ya mañana y pasado mañana hay que volver a la normalidad, ya todo terminó. Pero más sin embargo, el acontecimiento de la Navidad va más allá de la festividad del mundo. El acontecimiento de la Navidad es precisamente Dios hecho hombre en medio de nosotros. Y dice Juan en el prólogo hoy, Dios que en su primera manifestación al mundo nos ha llenado a nosotros de gracias tras gracias. ¿Cuáles son esas gracias que nosotros hemos recibido? Primero, la gracia de la misericordia. Hemos sido perdonados. A eso vino Dios al mundo. En vez de juzgarnos y condenarnos por la naturaleza del pecado en la que vivimos todavía hoy, porque a eso se refiere Juan cuando dice que la luz vino al mundo y nosotros rechazamos la luz. Preferimos seguir viviendo en tiniebla y en oscuridad. Y miren que no nos gusta la oscuridad a nosotros. Cuando se va la luz en la casa, todo el mundo está inquieto. Todo el mundo está mal. Todo el mundo está preocupado. No, todo el mundo está ansioso, esperando. Si uno pudiera atraer la luz en ese momento, lo hiciera, ¿no? Eso es el pecado.
Eso es rechazar la encarnación del Hijo de Dios entre nosotros. Vivir ese momento de tiniebla, vivir ese momento cuando no tenemos luz, cuando estamos en oscuridad, en angustia. Eso es el pecado. Y muchas veces no nos damos cuenta ni salimos de esa realidad de tiniebla y de oscuridad y de pecado porque estamos acostumbrados al pecado. Y más allá, muchas veces nos gusta el pecado. Nos gusta, porque nos gustan muchas veces las cosas que el mundo nos muestra a nosotros. Y la Navidad no es el mundo, la Navidad es Dios con nosotros, el Emmanuel con nosotros, manifestado para darnos la gracia del perdón, para darnos la gracia del amor. Nada ni nadie nos ha amado tanto como nos ha amado y nos sigue amando Dios, que nos da todo lo que vemos sobre la faz de la tierra, que nos da el don de la vida, y que aún nosotros fallándole, aún nosotros rechazándole, dice Juan, la luz vino al mundo, pero nosotros la rechazamos. Aún así Dios sigue amándonos, y aún así Dios sigue actuando en medio de nosotros, y sigue presente en medio de nosotros, porque se encarnó y se ha quedado entre nosotros y está en medio de nosotros hasta alcanzar su propósito de gracia más grande, que es la de la salvación, la de la vida eterna. El propósito de Dios, la salvación, la vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Pero para poder entender todo esto, queridos hermanos, nos hace falta la sabiduría que viene de lo alto. Esa primera lectura que nosotros hemos escuchado. Para nosotros poder rechazar el mundo y elegir al Emmanuel que nos ha nacido, tenemos que tener la sabiduría que viene de lo alto. Para nosotros poder elegir la luz y poder caminar, porque no es solamente elegirla, sino caminar como hijo de la luz. Caminar siempre por el camino de la luz. Caminar siempre por el camino del amor, por el camino de la misericordia, por el camino de la paz, por el camino de la familia, por el camino del perdón. Caminar siempre como hijo de la luz. Para eso necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Para nosotros, queridos hermanos, elegir la vida y rechazar el pecado, que en vez de darnos vida, como muchas veces nos referimos en el mundo, lo que hace es quitarnos vida. Para poder rechazar el mundo, tenemos que tener la sabiduría que viene de lo alto, es decir, al mismo Dios. Por eso, Él que ha acampado en medio de nosotros, debemos recibirlo en nuestra vida, en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.